Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos en el nombre del Señor Cristo Jesús en este domingo maravilloso, domingo de resurrección, el domingo en el que por la gracia de Dios nos podemos reunir y celebrar la resurrección de Cristo Jesús, el evento de más trascendencia para los cristianos, el evento más importante para nuestra doctrina, el evento fundamental para el Evangelio de Cristo Jesús, y eso es la resurrección de Cristo. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema y vamos a ver las cosas que la Biblia nos dice nos han sido otorgadas, nos han sido dadas, las bendiciones que son nuestras por esta realidad de que Jesús resucitó de los muertos. Esta mañana, en verdad que es una bendición poder escudriñar en la palabra, en la Biblia, las cosas que el Espíritu Santo puso por escrito para nuestra enseñanza, y cómo la resurrección de Cristo Jesús, si la miramos de la manera correcta y si entendemos el significado, cómo este evento histórico nos da una perspectiva distinta en todo lo que hacemos, nos cambia nuestra manera de vivir, nos cambia nuestra manera de pensar, cambia todo en nosotros y alrededor de nosotros por la resurrección de Cristo Jesús. Así que cuando celebramos la resurrección de Cristo Jesús, estamos hablando, vuelvo y repito, del evento más importante para la fe cristiana. Y vamos a mirar lo que la Biblia dice al respecto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana nos hemos reunido y congregado en su nombre, Señor, para celebrar juntos como una familia el evento no solamente histórico, el evento majestuoso, el glorioso día en que Jesús resucitó de los muertos. Señor, mientras que leemos estas cosas, le pido, le ruego por favor que toque nuestra mente y nuestro corazón con su palabra y que sea este día un día de grande bendición para nosotros. Y que, Señor, fortalecidos por lo que nos enseña su palabra y con el gozo que nos da el saber que usted está con nosotros, Señor, que podamos este día tener un nuevo comienzo si lo necesitamos, y si no, que tengamos en este día ese denuedo que viene por la llenura de su Espíritu, de decir, hoy quiero comenzar a vivir mi vida a la luz de esta gran verdad. Jesús resucitó de los muertos y está vivo. Padre, entonces te pedimos que nos enseñes, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia de Corinto, una de las ciudades más importantes en el antiguo mundo, una ciudad en la cual se conglomeraba una serie de, no solamente cultura, pero también historia, también arte, y una ciudad muy dada, pero demasiado dada a la religión. Una ciudad que tenía serios problemas de inmoralidad. Si puedes imaginarte las cosas más viles que te puedes imaginar en una ciudad hoy en día, bueno, Corinto hacía eso en el primer siglo. Estamos aquí hablando el primer siglo apenas, y en la historia de la iglesia. Así que Pablo va a escribir esta carta a esta iglesia, la cual él no solamente que mantiene muy, muy cerca en su corazón, pero la cual Pablo siempre tuvo el deseo de seguir compartiendo y seguirlos animando y seguirlos exhortando. Y era una iglesia que de verdad lo trató muy mal. Era una iglesia que inclusive llegaron a decir, tú ni siquiera eres apóstol, pues. Y Pablo tiene muchas dificultades con ellos, pero nunca deja de exhortarles acerca de tantas cosas. Pero en este caso en particular les escribe a ellos, y de la manera que les escribe es interesante, porque les escribe cosas de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús, y siendo que ya son creyentes. Pero también tiene algo importante, porque les escribe el Evangelio a una iglesia, quienes ya son creyentes, pero les va a enseñar el poder del Evangelio. El poder del Evangelio que descansa en la resurrección de Cristo Jesús, de cómo nos enseña no solamente para salvación, pero también nos enseña para santificación.
Y creo que ese es el tema que él va a tomar aquí en este capítulo 15. De nuevo, hoy es domingo de resurrección y queremos tener una perspectiva bíblica de lo que es la resurrección. En este caso no voy a tomar verso por verso así como para ahondar en cada uno, pero quiero que tomemos en una manera, no superficial, porque eso sería pecado, pero una manera colectiva, lo que él quiere comunicar en este capítulo. Y después podemos ver las bendiciones que vienen a nosotros cuando entendemos, tal como está escrito, lo que significa que en ese domingo Jesús resucitó de los muertos. Entonces, dice en el capítulo 15, verso número 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo comienza para decirles a esta iglesia, hablando de el evangelio, y el tema principal del evangelio es la resurrección. Mire, ¿cuántas religiones en el mundo? Se cuentan por miles. No tengo una lista, ni tengo el interés tampoco de darles a ustedes una lista de tantas religiones, pero se cuentan por miles. Pero ni siquiera una de entre todas estas, de los miles de religiones que hay en el mundo, ninguna de ellas clama que su fundador resucitó de los muertos. Ninguna, absolutamente ninguna. De todas las religiones más importantes que conocemos. Por ejemplo, si tenemos a los que practican el budismo, Buda está muerto, Confucio está muerto, todos en el hinduismo, todos estos líderes religiosos que en algún momento llegaron a fundar una religión, obviamente lo nuestro no es una religión, pero todos los líderes religiosos están muertos. Los musulmanes, creo que es el junio 8 del año 632 de esta era, murió su profeta Mahoma. Y cada año se reúnen para, pues, llorar y entristecerse por la muerte de su profeta. Pero jamás se van a reunir a celebrar la resurrección porque jamás resucitó. Pero lo que hace diferente al cristianismo es que nuestro Señor vino, vivió una vida sin pecado, murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y no solamente que resucitó, pero nos dice la Biblia exactamente quién es y nos dice qué hizo. Y eso es bien importante. Pero no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que en cuanto a deidad es igual que Dios Padre. En cuanto a personalidad, distinciones, sí, son distintos. El Padre no es el Hijo no es el Padre. Pero en cuanto a esencia y en cuanto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personalidades, tres personas distintas. Esto es bien importante porque estamos hablando de Cristo Jesús que vino a la tierra y que se hizo hombre como nosotros, tomó un cuerpo de carne, una humanidad como la nuestra. Jesús es 100% Dios, es 100% hombre. La Biblia dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el verso 14 del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces estamos hablando de Cristo Jesús, que siendo el Hijo de Dios, escuchen, estamos hablando de Cristo Jesús, que siendo el Hijo de Dios, igual. Ay, qué cosas tan importantes de verdad. No puede uno entender, yo al menos no puedo entender cómo es posible que la gente tenga en tan poco la persona de Cristo Jesús. Pablo les dice, yo les vine a predicar el evangelio y este evangelio ustedes lo recibieron, dice,
Y si lo retienen, la palabra que les he predicado, son salvos si acaso no han creído en vano. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo aquí nos está recordando lo que dijo en Gálatas, que el evangelio que él predica no lo recibió de ningún hombre, lo recibió directamente de Cristo Jesús. Y aquí dice lo mismo. ¿Qué es lo que él recibió? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, Pablo pone desde el principio, dice, les estoy hablando del evangelio de Cristo Jesús. Y dijo, si es que si lo escucharon el evangelio, recibieron esta palabra, pero si acaso de verdad creyeron y no han creído solamente en vano, dice, entonces les digo lo que yo mismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. El evangelio de Cristo Jesús tiene dos partes fundamentales, principales. Número uno, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Dios que se hizo hombre, ese es Cristo Jesús. No estamos hablando de cualquier hombre. No estamos hablando de un hombre que se hizo Dios, sino de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. Y Él dice, de verdad, de cierto os digo, que si no crees que yo soy quien soy, morirás en tus pecados. Fundamental en el Evangelio de Juan, el Evangelio completo habla de creer, y termina el Evangelio y dice, y estas cosas fueron escritas para que creáis en el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces Pablo está diciendo, este es el evangelio, esto es lo que está predicando. Y les va a decir, pero no solamente sabemos quién es Jesús, pero sabemos a qué vino, quién es, y número 2, a qué vino. Y aquí dice, vino a morir por nuestros pecados. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Pablo está diciendo, esto no es un invento mío, esto no comenzó conmigo. Yo no inventé esta doctrina y comienza conmigo, no. Escrito estaba que habría de venir el Mesías. Ahora, si se recuerdan, en el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús, después de resucitar, apareció a 2 hombres que iban en camino a Emaús. Y en el camino a Emaús, estos hombres iban ahí, Jesús se acercó y les dijo, ¿de qué hablan entre vosotros? Y dijo, ¿acaso, dice, tú eres el único que has estado aquí y no sabes de lo que está sucediendo? No, ¿de qué cosas? De Cristo Jesús. Y él le dice, nosotros habíamos depositado nuestra esperanza que Él era el que habría de salvar a Israel, pero fue crucificado y murió y fue sepultado. Y en el camino Jesús va caminando con ellos y después de eso comienza, la Biblia dice, a abrirles el entendimiento y les dice, ¿por qué son tardos para aprender? ¿Por qué son difíciles? No, más bien dice, ¿por qué les cuesta aprender y por qué son tardos para oír? ¿Por qué este problema? Dice, ¿acaso no les dije yo que estas cosas habrían de suceder al Mesías? Y luego dice, y comenzando desde la ley de Moisés, les explicó las Escrituras. Y luego llegaron a la casa y él ya se iba y le dijeron, entra y quédate con nosotros. Y cuando están ahí le ofrecieron de comer y él tomó el pan y lo partió y se lo dio. Y cuando hizo eso, dice, sus ojos, su entendimiento fue abierto y lo conocieron y dijeron, pero en ese momento él desapareció. Y ellos inmediatamente se fueron donde estaban los otros hermanos y les fueron a decir lo que había sucedido. Esto, dice Pablo, está escrito en las Escrituras, no es algo nuevo. Esto es el cumplimiento de las profecías. Más de 300 y tantas profecías de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, más de 100 y algo de profecías que se cumplieron en Cristo Jesús.
¿Cuáles son las probabilidades? Pues imposible. Y sin embargo, Él vino así como dice aquí, conforme a las Escrituras. Pero no solamente dice eso, sino que murió por nuestros pecados. Cuando dice murió por nuestros pecados, quiere decir en lugar de. Murió en lugar de nosotros, murió tomando nuestro lugar. Habla de la muerte en sustitución de Cristo Jesús. Ahora, esa muerte en sustitución se enseña en el mismo libro de Génesis, capítulo 3. Cuando el hombre y la mujer se encontraron que estaban desnudos, Dios tuvo que sacrificar a unos animalitos y con la piel de ellos los vistió en su desnudez. Alguien tuvo que morir, eso es sustitución. Murió por nuestros pecados. Él jamás cometió pecado. La Biblia dice, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros pues hemos hecho justicia de Dios en Él. Así que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y cuando dice y que fue sepultado es para comprobar que en verdad sí murió. Y ahí había una sepultura. Y José de Arimatea fue y llevó a Jesús a esa sepultura que nunca nadie había usado. Pero era en preparación al día de la Pascua. La costumbre era que tenían que ungirlo con especias aromáticas y todas estas cosas. Ellos iban a poner el cuerpo en esta tumba y las mujeres vendrían, una vez pasado el día de reposo, vendrían para ungir el cuerpo porque no les dio el tiempo. Y cuando ellas llegan, en los evangelios leemos eso. Encontraron que la piedra, porque la tumba estaba, una cueva pues que fue hecha en una piedra. Y una piedra grande fue rodada para tapar la entrada a la sepultura. Y ellas miraron la sepultura y miraron que la piedra había sido movida. Y entrando vieron a 2 hombres vestidos de blanco. Y les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Entonces, murió por nuestros pecados, fue sepultado, y la segunda parte de esto, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ven el énfasis, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es de que el asunto de la resurrección de Cristo Jesús es piedra esencial, es parte fundamental de nuestra fe cristiana. La iglesia del primer siglo hizo la resurrección de Cristo Jesús elemento principal de su predicación. Y donde quiera que iban, predicaban que Jesús murió por los pecados, pero que fue sepultado y resucitó al tercer día. De hecho, yo creo que nunca debería de mencionarse que Jesús murió por nuestros pecados sin mencionar también que resucitó al tercer día. Siempre debe mencionarse en la misma frase, en la misma oración, porque es parte fundamental de nuestra doctrina. Pablo los está retando y dice, entonces ustedes tienen un problema porque algunos de ustedes no creen en la resurrección. Verso 12 dice, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pablo dice, explíqueme entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección? Ahora, vean la sabiduría de Dios. Vean la sabiduría de Dios, porque en el capítulo 7, en el libro de los Hechos, tenemos un caso, pero sí súper importantísimo. Tenemos el caso de este hombre joven que se llama Esteban. Y Esteban ha sido llamado para atender las mesas y ayudar en la distribución de alimentos a las viudas de los hebreos. Y después hubo problemas y dijeron, hey, hermanos, por favor ayúdenos con esto. Pero tenían que ser hombres llenos del Espíritu, hombres de buen testimonio, hombres de fe. Entre ese grupo de hermanos que van a servir las mesas está este joven Esteban. Y Esteban comienza a compartir con los líderes religiosos aparentemente al punto de que los hace enojar a todos. Vienen y lo arrestan y lo van a llevar y lo van a apedrear.
Y mientras que lo tienen ahí hincado para apedrearlo, Esteban va a compartir con ellos un maravilloso mensaje de lo que está sucediendo. Y va a terminar por decirles: ustedes, igual que vuestros padres, siempre resistiendo al Espíritu Santo. Ahora, lo interesante de esto es que dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos, que quien estaba dando aprobación a ese caso allí de ejecución era nada menos que el apóstol Pablo. Interesante, ¿no? Porque Pablo, un celoso fariseo, un hombre pero de verdad estudiado en las cosas de los hebreos. En el capítulo 8 del libro de los Hechos dice que consentía a Saulo en la muerte de ese hombre, de Esteban. Así que en ese día que murió Esteban, hubo una gran persecución contra de los cristianos, empezando en Jerusalén, y muchos fueron esparcidos por todas partes. Saulo, que todavía no es Pablo, Saulo va a tomar la tarea de pedir cartas a los líderes religiosos. Denme cartas que voy a ir a todas estas ciudades donde encuentre estos cristianos que están huyendo, los voy a traer para que sean ejecutados. ¿Cuántos murieron? Hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, quién sabe, a manos de este hombre Saulo. Capítulo 9 del libro de los Hechos dice que Saulo, respirando amenazas como una bestia salvaje, se encaminó a la ciudad de Damasco. Y en pleno camino a la ciudad de Damasco, dice que yendo por el camino, le rodeó un resplandor del cielo, una luz súper resplandeciente, como el sol en todo su fulgor, me imagino yo. Y cayó en tierra, dice, pero otros, los que estaban con él, dice que él oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él entonces le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, aquí ya Jesús ha ascendido al cielo. Y sin embargo, Saulo tiene un encuentro personal con Cristo Jesús. Cuando escuchó que le dijo: yo soy Jesús, la Biblia dice que Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le da instrucciones: levántate, dice, y ve a la ciudad, que ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Llegó a la ciudad, el Señor envió un hombre que se llamaba Ananías a que fuera a orar por él. Y por el encuentro y la luz, Pablo quedó como ciego. Cuando Ananías vino y oró por él, escamas cayeron de sus ojos. Y la Biblia maravillosamente dice que entonces Saulo inmediatamente predicaba a Cristo Jesús. A ver, dígame una cosa: la resurrección de Cristo Jesús, el evento más poderoso que jamás haya existido, y el poder de la resurrección para cambiar la vida de una persona, de un perseguidor y de un asesino como el mismo Saulo. Y él mismo dijo que Dios tuvo misericordia con él, habiendo antes sido blasfemo. El peor de los pecadores, dijo que él era. Entonces, aquí en Corintios, cuando estamos viendo que Pablo le escribe, lo que me hace recordar un punto que no quiero olvidar. Mire, últimamente estamos viendo esta descomposición social en todas partes. Y estamos viendo inmoralidad y todas las cosas que suceden y eso. Yo les digo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, la respuesta a la descomposición que vemos hoy en día, a la inmoralidad, no está en la arena política. La respuesta a esta gran ola de inmoralidad que estamos viviendo, la respuesta es una persona, y su nombre es Cristo Jesús. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Corinto, esto es lo que les dijo, y me llama mucho la atención, porque hoy en día, principalmente nosotros acá en los Estados Unidos, estamos viendo ese gran debate, esa gran división en la iglesia de Cristo Jesús, porque hay unos que quieren de lleno entrar a la campaña política y quieren hacer esto y quieren hacer lo otro. Y si no entras tú en eso, que nosotros no estamos en eso,
entonces te van a atacar y van a murmurar y te van a señalar con el dedo. Pero no es porque, si se trata de hacer política, pues es lo más fácil que hay. Porque es sucio, es vil, es una mentira, es un engaño. Pero no es la política, es la persona de Cristo Jesús. Porque Pablo, cuando primerito llegó a la ciudad de Corinto, esto es lo que dijo: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo Jesús y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo, al escribirle a esta iglesia y decirles esta carta en el capítulo 15, no, es el Evangelio. La respuesta es el Evangelio, la más grande necesidad del hombre y la mujer en todas partes del mundo. Donde quiera que estén, cualquiera sea el color de su piel, cualquiera sea su situación económica, cualquiera sea su estatus social, la más grande necesidad del hombre hoy en día sigue siendo una relación personal con Cristo Jesús. Y eso es lo que el Evangelio nos enseña. Eso es lo que el Evangelio va a abanderar. Eso es lo que el Evangelio va a proclamar. Esa es la predicación del Evangelio. Y el día que nos comenzamos a alejar de eso, el día que comenzamos a envolver el Evangelio en cualquier bandera de cualquier nación, en cualquier raza, en cualquier color de piel, en cualquier economía, el día que nos salimos de lo que es el Evangelio, el puro, el poderoso Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y lo contaminamos con cualquier otra forma de cultura, de lo que sea, hemos corrompido lo que Dios intenta que sea. La Biblia dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo dice: por cuanto a mí estoy presto a ir a predicarles el Evangelio, porque Él es el Evangelio. Y el Evangelio nos dice, primeramente, identifica al Hijo de Dios. ¿Quién es? Es Cristo Jesús. ¿De quién se trata el Evangelio? El Evangelio se centra en una persona y su nombre es Cristo Jesús. Número 2, el Evangelio no solamente se centra en la persona de Cristo Jesús, pero el Evangelio, después de que trata con la persona de Cristo Jesús, nos dice que el Evangelio trata de la obra de Cristo Jesús. Y eso es lo que es importante. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso nos da esperanza. Es una gran esperanza el saber que el Evangelio nos da esta esperanza, que no hay nada ni nadie que nos las pueda dar. Pedro, el apóstol, escribió esto en 1 de Pedro capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de entre los muertos. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. No solamente eso, pero también la resurrección de Cristo Jesús nos da lo que es la esencia de nuestra fe. Una fe genuina, una fe real, una fe que verdaderamente salva. De nuevo cito al apóstol Pedro en su primera carta. Y es bien interesante cómo el Espíritu Santo va a usar a estos hombres de una manera tan poderosa para escribirnos estas grandes verdades. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso es lo que el Evangelio hace. Nos centra en la persona del Evangelio, Cristo Jesús. Nos centra en la obra de esa persona que murió por nuestros pecados. Nos centra en la esperanza que el Evangelio nos da, que es una esperanza viva que se llama Cristo Jesús. Nos da una fe genuina, una fe real, que hemos creído y depositado nuestra confianza en Cristo Jesús.
cuarta cosa que nos dice aquí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tomó nuestro lugar. Vea, Dios siendo santo, absolutamente santo, el estándar de Dios es perfección absoluta. No hay manera que tengamos una relación con Dios siendo que nosotros somos pecadores. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Hay una gran separación entre nosotros por la santidad de Dios y por la pecaminosidad del hombre. Hay una gran pared de separación. Dios entonces puede o castigar nuestro pecado y mandarnos y condenarnos, en nuestro pecado, y terminaríamos todos en el infierno. La gente dice, ¿y por qué Dios manda personas al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros ya estamos en camino al infierno por nuestro pecado. De hecho, Dios interrumpe nuestro caminar hacia el infierno y nos dice, hey, no tienes que ir allá. Mira, yo hago este plan para que tu pecado sea totalmente perdonado. Te propongo tu pecado por la santidad de mi Hijo. Te propongo que tú abandones tu vida de pecado y yo doy a mi Hijo para que pague por ti. Eso es lo que Dios hizo cuando envió a Jesús a morir en la cruz. Y aquí nos está diciendo claritamente, murió por nosotros. Eso quiere decir, nosotros merecíamos ir a la cruz. Nosotros merecíamos la condenación. Nosotros merecíamos el infierno. Pero Dios en su gracia irrumpió en nuestro mundo y nos ofreció por gracia la salvación en Cristo Jesús. Pero no solamente porque Dios dijo, ok, pues ya te perdono. No, todavía Dios tenía que que castigar el pecado, porque la paga del pecado es muerte y no hay vuelta de hoja. Entonces, a manera de que Dios siga siendo justo y justificador del que cree en Él, Dios tiene que castigar nuestro pecado en alguien. Eso es sustitución. Jesús ahora va a ir a la cruz a morir por tu pecado. Por eso cuando Él cuelga en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en la humanidad de Cristo Jesús, Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga hemos sido sanados. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pues, ¿qué dice Pablo? Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después lo que dice en el verso 5 en adelante es la evidencia de la veracidad del Evangelio. Dice, ¿no creen? Pregúntenle a Pedro, pregúntenle a los apóstoles y pregúntenle a 500 de estos hombres que estaban ahí. Muchos de ellos, dice, todavía están vivos. Pregúntenle. Abogados a través de la historia se han dedicado a estudiar el caso de la resurrección de Cristo Jesús. Muchos de ellos no siendo cristianos. Y lo maravilloso ha sucedido que después de estudiar toda la evidencia, termina no solamente diciendo que el caso de la resurrección es el caso más concreto de evidencia genuina, evidencia concreta, de que no hay duda alguna de que Jesús sí resucitó de los muertos. Y no solamente que concluyen con que el caso es verídico, pero también concluyen haciendo a Jesús el Señor de sus vidas. Entonces, esto nos da esperanza y nos dice que nuestros pecados en verdad fueron perdonados. ¿Cómo sabemos? Porque Jesús resucitó de los muertos, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre. Nos dice que Dios nos muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Justificados en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su justicia fue depositada a nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque por fe creímos en Él. Tomó nuestro lugar y nos dio de su santidad. Cristo Jesús tuvo que morir como un pecador, a pesar que jamás cometió pecado. Aquel que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Vivió una vida sin pecado. Cristo Jesús tuvo que morir como un pecador para que le pudiera dar vida a aquellos quienes estaban muriendo en pecado. ¿Usted tiene idea, hermano, hermana, de que todos nosotros vamos a morir algún día? Todos estamos en este proceso de muerte. Si Dios no viene por nosotros, si Jesús no viene por nosotros pronto,
quiero decir, pronto para mí serían unos 40 años más, si me va bien. Si Jesús no viene en 40 años, pues voy a morir. Qué sé yo, a lo mejor mañana. ¿Sabe que todos los que estamos vivos hoy en día, cristianos o no, todos estamos muriendo? Y ese es el asunto de la resurrección de Cristo Jesús, que vino y murió por nuestros pecados. Murió como un pecador para darle vida a aquellos que estaban muriendo por el pecado. ¡Ah, qué maravilloso! No solamente que nos da esperanza y nos dice que nuestros pecados han sido perdonados, pero también nos demuestra la grandeza del amor de Dios, de la obra de Dios en nosotros. En Efesios capítulo 1 les leo lo que dice: maravilloso. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, en mis oraciones, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la cual la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, vean esto, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el Jesús que hablamos en la Biblia. Ese es Jesús que resucitó. Qué maravilloso es el Señor. No solamente que nos da esperanza y que nos recuerda del poder que resucitó a Jesús de los muertos. Mire, por favor, en el nombre de Jesús, nunca se dé al hábito de decir: pues yo trato, pues yo quiero, pues sí le echo ganas, pero mire, no puedo y caigo y todo esto. No hay excusa. La Biblia dice aquí, acabo de leerlo, Efesios capítulo 1 del 15 al 23, nos dice que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que ahora reside, habita en nosotros. Por eso Efesios, mismo libro de Efesios, nos dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Y la palabra quiere decir, sed lleno continuamente, llenándote del Espíritu Santo, para que podáis caminar, dice, en sabiduría. ¿Qué más hace el evangelio, la resurrección de Cristo Jesús? No solamente eso, pero que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nos recuerda que Dios cumple todas sus promesas. Salmo 22 nos habla acerca de la crucifixión, todos estos pasajes en las Escrituras, y nos viene y nos dice: esto es lo que sucedió. Cristo Jesús en realidad cumplió las profecías tal y como estaban escritas en su palabra. En Hechos capítulo 13, un pasaje maravilloso también de cómo Jesús cumple estas profecías y el cumplimiento de la palabra de Dios. Nos dice en el verso número 32, y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es la profecía cumplida, y cómo eso nos da esperanza. Tengo esta esperanza de que Dios está conmigo, y mientras Dios esté conmigo, Él va a cumplir cada una de sus promesas, porque Dios no es hombre, Dios no miente. Déjeme brincarme un poquito más para que leamos algunas cosas que ya vamos a comenzar a cerrar aquí. De las cosas maravillosas que la resurrección hace y que nos enseña del poder de la resurrección de Cristo Jesús, es esta. A mí me encanta esta, en verdad, y por eso quiero leerla.
Ojalá que pudiéramos leer todo el capítulo, porque todas esas son promesas maravillosas. Pero esta promesa, en verdad, miren esto. 1 Corintios 15, comenzando en el verso y vean, y les digo esto. En 1 Corintios 15, comenzando en el verso 55, escuchen si no es algo que verdaderamente nos da gozo. Y nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros? Lo peor que podemos enfrentar aquí es la muerte. Hebreos capítulo 2, verso 9, dice que Jesús vino a probar, dice, la muerte por nosotros. Y lo vino y lo hizo, dice, porque nosotros estábamos sujetos en temor. Toda nuestra existencia en ese terror, ese temor que teníamos de la muerte. Bueno, aquí dice que Jesús vino y venció la muerte. Jesús fue a la cruz del Calvario, derrotó el pecado. Jesús fue a la cruz del Calvario, derrotó a Satanás. No solamente lo derrotó, los exhibió públicamente. Colosenses dice: Jesús fue a la cruz del Calvario, murió y fue sepultado, y al tercer día resucitó, derrotando la muerte. Y ahora dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 18: yo soy el que vive y el que estuvo muerto, y aquí que estoy vivo para siempre. Y yo mantengo, dice, tengo las llaves del Hades y de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y como Jesús venció a la muerte, entonces ahora lo que nos queda a nosotros, Romanos capítulo 6, y con esto quiero cerrar. Si es verdad que hemos creído lo que la palabra de Dios dice, Romanos capítulo 6, y cerramos aquí. El poder de la resurrección de Cristo Jesús nos da esta maravillosa garantía de que ahora podemos caminar en vida nueva. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque al que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No es maravilloso? Romanos capítulo 8 nos dice más adelante: si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Solamente eso nos da la esperanza de que si Jesús no viene pronto por nosotros en el rapto de la iglesia, y si todavía quedamos aquí por otro buen número de años, el día que cerremos nuestros ojos aquí por última vez, estaremos en la presencia, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y si morimos antes que los demás, no nos desanimamos. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos dice que Jesús va a levantar nuestros cuerpos. Está hablando de la resurrección. Esa es otra promesa. Esa es otra promesa. En Juan capítulo 14 Jesús dijo esto: porque yo vivo, tú vivirás también. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Obviamente que lo creemos, porque Jesús murió por nuestros pecados, pero resucitó.
Y no solamente que resucitó, presentó pruebas indubitables de que Él está vivo. Y más que eso, la más grande prueba fue que Dios los llevó al cielo y está sentado a la diestra del Padre, esperando el día en que el Padre le diga: ahora, aquí está el rollo de título de propiedad de la tierra, y va a comenzar a traer juicio sobre este mundo. Pero antes de que eso suceda, Él va a venir por nosotros, nos juntaremos con Él en las nubes. 1 Tesalonicenses 4 nos dice: sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. ¿Tenemos esa esperanza? Por supuesto que sí. Eso es lo que Pablo nos está enseñando en el capítulo 15, y esa es la gran verdad de lo que dice. Así dice: predicamos que Cristo Jesús resucitó de los muertos. Y la resurrección de Cristo Jesús nos da esta confianza, nos da esta esperanza y nos da la autoridad de que Él nos dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y luego nos dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente predicamos a Cristo Jesús, servimos a Cristo Jesús, porque esa es su autoridad, pero porque ese es nuestro deleite. Predicamos la muerte de Cristo Jesús y la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos, porque también predicamos que un día el Señor viene por nosotros. ¿Y quiénes? Esos que han creído en su venida. ¿Y por qué creen en su venida? Porque creen que está vivo. ¿Y por qué creen que está vivo? Porque es el Hijo de Dios. Y porque es el Hijo de Dios, no muere. Y porque murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar en la cruz, pero pagó por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó, porque la muerte no lo podía vencer, la tumba no lo podía detener, Satanás no lo pudo derrotar, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y en lo que concierne a mí, yo estoy esperando que venga hoy por nosotros, porque yo adoro y sirvo a un Jesús resucitado. Mi Jesús no está colgado en una cruz, mi Jesús no está enterrado en una tumba, mi Jesús reina por encima de todos los reyes de la tierra. Mi Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, y pronto sé que lo miraré cara a cara y caeré a sus pies y le diré: Señor mío, Dios mío. Y Él me dirá: levántate, levántate, entra en el gozo de tu Señor. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la resurrección de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias, Dios, por el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Oro, Dios, que si hay alguna persona que no conoce a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, que por fe puedan venir a Él. Que se acerquen a Él con la confianza plena de creer que Jesús es quien dijo que es, el Hijo de Dios que vino a dar su vida en rescate por muchos, que murió por nuestros pecados, pero que resucitó. Y si resucitó, está vivo, y si está vivo, lo veremos pronto, muy pronto. Algunos para gozo eterno, otros para condenación eterna. Espero, Señor, que personas que escuchen este mensaje y que no han venido a una relación con Cristo Jesús, que se acerquen a Él con la confianza y la fe de que Él es el único, el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús. Y te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.